Muy buenos días. Es un placer para mí estar acá. Agradezco a los organizadores, a los académicos, a todos los que se dieron el tiempo para acompañarnos en esta instancia que estamos celebrando el 22º Encuentro de Historiadores Latinoamericanos. El tema que hoy día elegí es un tema complejo. Y lo elegí con mucha cautela y con mucho susto, pero creo que era necesario hacerlo. Yo llevo 30 años o más investigando sobre Antártica y siempre me ha producido una sensación de inquietud por qué en los momentos que Chile y Argentina deberían haber andado unidos, nos separaron o nos separamos. ¿Qué fue? ¿La prensa? ¿Fueron los historiadores? ¿Fueron los diplomáticos? ¿Fueron miembros de las Fuerzas Armadas? Pero esas sensaciones que uno como historiador tiene, que no puede comprobar, y yo estimé que era necesario hacer una especie de recuento de documentos encontrados en Washington, en Londres, en Santiago, y sobre todo prensa norteamericana, mucha prensa norteamericana, y de los archivos del Naval Yard en Washington. Entonces, el tema de hoy día se basa en eso. Es un tema que yo llamo seminal. ¿Qué quiere decir eso? Que no está completo, que quedé con más inquietudes que las que tenía al iniciarlo. Pero yo creo que esto me trajo a mí como dos conclusiones. La primera, que en los encuentros de historiadores han valido la pena. Yo no hubiera sido capaz de hacer el trabajo que hice si no hubiera sido por todas las publicaciones que venimos haciendo hace tantos años y que uno lo lleva a entender el punto de vista argentino, el punto de vista uruguayo, y no centrarse tanto en el interés nacional de la propia patria. Entonces, el tema de hoy día lo llamé acercamiento chileno-argentino en temas antárticos, y es una década que poco se habla porque después del Tratado Antártico nuestra historia cambió. Aclaro que es perspectiva chilena porque es todo lo que recogí, pero lo miré con mis ojos chilenos. Y la pregunta clave de la investigación es, ¿son dificultades normales las que tuvimos o fueron problemas inducidos? ¿Y inducidos por quién? Lo que se me olvidó decir, que la lámina representaba la amistad chileno-argentina en la Patagonia, pero ustedes la van a ver más adelante. Simplemente puse los colores de la Patagonia para tratar de ver lo que nos une más que los desune. Las tres fases principales son las que ustedes leen ahí, y tuve que hacerlo porque la verdad uno como chilena a veces se confunde con la política argentina, lo mismo que le pasa a ustedes, y el término esperanza, suspicacia, concordancia, no van a ser más que grados de amistad o de desamistad que podíamos tener entre los países. Lidia. Para poder pasar Eso. Cuanto a los eventos, solamente para que lo recordemos, porque yo creo que esto es como general, nosotros vamos a partir que Estados Unidos estaba conformando un hemisferio. No podemos dejar a Estados Unidos fuera del análisis, porque cada día tuvo más peso en nuestro quehacer antártico de ambos países. Y en el caso de Estados Unidos está el TEAR, que ahí tuvimos un problema con Antártica, el asunto de Bogotá, que era hacia lo político, más que hacia lo económico que nosotros necesitábamos, y el pacto de alianza militar de los 50. Lo que nos vamos a tomar más fuerte va a ser este periodo 48-59 en cuanto a la revalorización que va a tener la Antártica para las potencias. El 49 vamos a tener una nota soviética que va a ser después instrumentalizada por Estados Unidos,
que nos va a meter tanto susto a Argentina como a Chile para que vayamos cambiando la política. Pero el 53 hay un cambio de administraciones de Estados Unidos y en la Unión Soviética, y pareciera, nosotros los chilenos lo creímos, que a lo mejor iba a cambiar un poco la política antártica. Como bien lo mencionaba mi antecesor aquí en la palestra, entre el 54 y el 58 tuvimos el año geofísico, y eso le va a servir como como dice un historiador chileno, Valentín Ferrada, es usar la ciencia como un mito fundacional, de donde sacan los derechos que Estados Unidos no tenía, lo va a inventar a través de la ciencia. Y el año 59 vamos a terminar con el Tratado Antártico. Lidia. Simplemente yo creo que ustedes saben muchísimo más que yo, pero por el lado chileno tuvimos 3 presidentes y por el lado argentino tuvimos 4, de los cuales otra conclusión que uno saca en el trabajo es que de lo que se llamó la Revolución Libertadora cuesta mucho conseguir material, y sobre todo en política exterior. ¿Listo? Si tenemos que analizar la política por gobierno y hacia la Antártica, deberíamos decir que la política de Perón se divide, por lo menos dicen los especialistas argentinos, en 2 periodos. El primero va del 46 al 49, donde él trata de afirmarse en Gran Bretaña y tratar de restarle poder a Estados Unidos. Hay algunos autores que hablan de un antiamericanismo irracional, pero en el fondo lo que tenía Perón era una tercera posición, que él mismo dice que no es una neutralidad frente a los problemas políticos o sociales. Y este periodo también lo definen algunos historiadores chilenos como de confrontación limitada. También habría que hacer una nota aquí, en el sentido de que van a disculpar ustedes, los argentinos, los errores que yo pueda tener respecto a la apreciación de algún presidente. Porque para nosotros, igual que le pasa a ustedes quizás conocen sobre el presidente Allende o presidente Pinochet, pero no lo han vivido. Por lo tanto, yo para mí siento una profunda admiración por algunos presidentes argentinos que a lo mejor en política interna pueden haber tenido problemas. Pero me van a perdonar, yo lo miro de afuera, lo miro con los documentos que encontré y sobre todo fijándome solo en su quehacer antártico. Este periodo fue de buscar la reinserción. Y para Perón, hasta donde vi, las fronteras americanas nunca fueron un gran tema. A él le importaba otra cosa, la unidad continental, la unidad con Brasil y con Chile. El tema de que Palena o que Lotte Snipe no eran problemas para él. Y eso también uno lo nota en la historiografía. Hubo un acuerdo comercial que fue muy bullado, pero la verdad no fue gran cosa y fue muy criticado en el lado chileno. Y después, como ya mencionaba, vinieron las 2 conferencias hemisféricas, en las cuales la Antártica se notó, se vio poco. Argentina hizo muy presente que para Argentina el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sí incluía la Antártica, pero para Estados Unidos del año 41 como que la segregó para crear políticas diferentes hacia ellos. La segunda etapa de Perón va del 49, cuando es electo, hasta el año 55, y tiene como periodos conforme a sus cancilleres. Esta etapa del 48-49 fue de gran acercamiento con Chile, pero se empieza Perón a cambiar el eje, su péndulo, desde Gran Bretaña, ahora se va empezando a acercar a Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar que hay una proposición chilena, cuando Estados Unidos nos convoca a todos y dice, vamos a hacer la internacionalización de la Antártica. Los países que son más reacios es Chile y Argentina, y Estados Unidos
utiliza una proposición hecha por Chile, que es dediquémonos a la ciencia y posterguemos un poco el asunto, pero la modifica. Pero como que le infla el ego a Chile y a la Cancillería chilena, como que Chile es el país más importante. Y ahí empiezan las tendencias a separar a Argentina de Chile, que utiliza tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. Muchas veces Chile no se dio cuenta de este juego que se hacía. La nota de los 50 de Unión Soviética, que ella dice voy a participar sea lo que sea en el tema antártico, también fue instrumentalizada por Estados Unidos, un poco para meternos susto. No se olviden que Perón en un momento coquetea con la Unión Soviética, hay un pacto de comercio y Estados Unidos se pone nervioso. Entonces empieza como a inflar el peligro soviético, el peligro marxista en la zona antártica. Entre el 51 y el 52 tenemos una enorme actividad antártica, sobre todo por el lado argentino. Aquí ya se ha hablado de Pujato, de Leal, que son figuras que para uno realmente admira, maravilloso. Lucharon contra la corriente y contra muchas cosas, pero llevaron adelante su pensamiento. Y le llama a uno la atención que a veces pareciera que la Armada no estaba tan conforme con ir tan al sur, tendrían muchas razones, pero ellos siguieron adelante y hicieron toda esta actividad que da un peso enorme a la Argentina en la Antártica. Hubo un periodo en esto de que estábamos bien, intercambios presidenciales de un lado hacia otro, pero ahí Perón empieza a decir que él no quiere integración a medias, y quiere una integración total, política. Y evidentemente eso va a crear mucha reticencia en el lado chileno. Viene el año 53 el incidente de Decepción que todos conocemos, en que Gran Bretaña liquida, termina las instalaciones argentinas y chilenas que teníamos en esa isla. Y después viene el año geofísico, que viene toda la preparación y el desarrollo, y a partir del 55 notamos una presión norteamericana muy fuerte. De ahí, este es el periodo que me costó más encontrar material, encontré algo en Buenos Aires ahora, pero es poco lo que se sabe sobre la política exterior que tuvieron. Podemos decir que trataron de desperonizar el Perú, el país, y hubo mucho acercamiento con Estados Unidos por los préstamos, y la pelea yo creo que ahí se separó más Chile y Argentina, porque mucha gente de la etapa peronista estaba viviendo en Chile, y había como una intervención de estos grupos y a través del país y el gobierno chileno en el quehacer argentino. Entonces hay una etapa de bastante distanciamiento. Y esto termina el año 58, cuando eligen un presidente, don Arturo Frondizi, que habla mucho de reconciliación entre argentinos y chilenos, que dice que va a liquidar los problemas limítrofes pendientes y que no habrá más problemas en los hitos fronterizos, lo que la verdad no le resultó, porque hubo más problemas que nunca, tanto en el Beagle como en el islote Snipe. Ahora me toca. A la tarde. Hablando de los fantasmas. En el año 58 encontré una declaración de la Cancillería que dice que Argentina tiene que negociar desde una posición de fuerza. En el tema fronterizo con Chile se instalan nuevos retenes y vienen ahí los viajes de Frondizi tanto a Europa como la visita final de Frondizi a la Antártica. Esto es lo que uno coge de libros y especialistas desde afuera sobre lo que fue la política interna argentina y su reflejo con la política antártica. Próxima. En el caso, ahí simplemente puse fotos del presidente Frondizi con su visita de Nixon y abajo con el presidente Kennedy. No nos olvidemos que
para uno como chileno le sale extraño que Perón quería una unidad continental y política que se supone que después no corría, pero esto vino con otro nombre y se llamó la integración latinoamericana a partir de la CEPAL y con el presidente Frondizi a la cabeza. Ahí hay una continuidad de la política. En el caso chileno, tuvimos presidentes que tampoco fueron gratos para Estados Unidos. Ahí sí, el primero fue Gabriel González Videla. ¿Por qué no fue grato para nada? Porque subió con el Partido Comunista, fue electo con el Partido Comunista, lo que molestó mucho a Estados Unidos, pero fue un hombre en la Antártica tremendamente activo y que tuvo que soportar la presión constante de Estados Unidos a que nosotros nos alineáramos con ellos, tanto en aspectos políticos como en aspectos antárticos. Los aspectos políticos se hizo en el año 47 a través de la ley maldita. El próximo gobierno tampoco fue grato para Estados Unidos. Carlos Ibáñez del Campo era un hombre que llegó con mucho prestigio al gobierno porque había solucionado el año 29 los problemas con Perú y se suponía que era muy amigo de Perón. Esto hasta por ahí uno lo ve en los documentos, porque hay bastante como cuestionamiento a ciertos aspectos del peronismo por parte de Ibáñez. A él lo que le interesaba era deshacer la frontera económica entre ambos países y lograr una especie de complementariedad en lo económico, pero no en lo político. Hay mucha desconfianza, sobre todo una declaración del canciller Remorino cuando dice hay que hacer un solo país y que lo gobiernen los chilenos. Olvídate, si eso no podía pasar y eso produjo mucho molestia en Chile. Después, ahora, ¿cuál sería la característica de la diplomacia chilena? Y ustedes me van a decir, pero nosotros igual criticamos la diplomacia argentina. Sí. Pero yo diría que la diplomacia chilena, lo principal es que no sabe cómo reaccionar frente a las propuestas, por ejemplo, del peronismo. Como que toma una cosa, se enreda por otra. Quizás que los diplomáticos son muy juristas y no es la realidad, pero nosotros andamos siempre con problemas con eso. Y la otra de la diplomacia fue la cautela frente a crear un polo latinoamericano. El próximo gobierno, bueno, ahí tenemos las visitas mutuas, el viaje del hermano del presidente Eisenhower a Latinoamérica, seguimos con la construcción de base y a él le toca el principio del incidente de Slaughter Snipe. Y pasamos al otro presidente, el último presidente, que es un poco parecido a Frondizi. No tiene un ancestro militar, sino más bien antimilitar, pero él se jacta de ser tremendamente democrático, trata de darle el gusto en cuanto a democracia lo máximo a Estados Unidos. Se reúnen una vez en Cerrillo, en febrero del 59, hacen unas declaraciones conjuntas. Entre Chile y Argentina tenemos muchísimas declaraciones conjuntas. Y pareciera ser que cada vez que hacemos una declaración conjunta la cosa no se cumple. Aquí hablamos de fórmulas arbitrales, complementación de la economía, etcétera, etcétera. Y ahí va a surgir durante el gobierno de Alessandri la cuestión del Beagle. Y ahí uno ve que si bien al principio con Perón no tuvimos problemas fronterizos que nos separaran, vamos a ver que desde la Revolución Libertadora, pero más en el gobierno de Frondizi, sí los tuvimos y increciendo. Esto de una manera u otra, tenemos que tener cautela cuando uno habla, porque seríamos nosotros mismos, los argentinos, los chilenos, que nos separamos, que nos molestamos, o hubo una mano de afuera que un poquito nos echó carbón para separarnos. ¿Y separarnos para qué?
para que no llegáramos unidos al Tratado Antártico. Eso está claro. No lo quiere, la Cancillería chilena no lo va a reconocer. Pero si uno mira la historia, yo creo que tenemos que siempre pensar por qué y quién nos está tratando de separar. Sí, solamente un detalle de Snipe, la próxima. Esos son para poner fotos de presidentes, el abrazo entre el presidente Perón y el presidente González Videla. Acá tenemos Perón con el presidente Ibáñez. Y tenemos aquí a Jorge Alessandri abajo con el presidente argentino, Frondizi. Próximo. Y ahora, con toda esa majamama de esa cantidad de datos y documentos, uno dice, bueno, dificultades normales o inducidas. ¿Cuáles serían las dificultades normales? Próximo. Y yo separé toda esta década en estudio en dos. Y la primera parte la puse del año 46 al 53. Y la llamé del acercamiento al recelo. El recelo no es odio, es desconfianza, es distanciarnos. Entonces uno va viendo y repasa las cosas y se da cuenta que empieza el recelo frente a las acciones británicas. Y ahí le puse como un puntito rojo porque no sabía cómo graficar, un puntito rojo. Después hay una presión, y eso lo reconoce el doctor Fontana, el doctor argentino, la fuerte presión que tuvo para Chile desde Estados Unidos para que no actuáramos en conjunto en determinados momentos. Sobre todo, un momento que hubo mucha presión fue marzo del 49, cuando estábamos tratando de delimitar de manera conjunta nuestros límites antárticos, y ahí empezó una presión genial, gravísima, del gobierno de Estados Unidos, cuyos documentos encontré en los archivos de Eisenhower, en Kansas. Después tenemos que hubo un recelo muy fuerte, porque la propuesta chilena, el cómo inflarnos el ego a Chile el año 48, también fue seguido de una instrumentalización de la nota soviética en el 50. Y por eso le puse las dos motitas rojas. Y así tenemos que ya a esa etapa, estamos hablando del año 53, vamos viendo focos de tensión entre ambos países. Del 54 al 59, yo lo catalogué como del recelo a la conformidad. Se suponía que iban a cambiar las políticas norteamericanas, se fue Perón, hizo la penetración hacia el sur, hacia el polo, que también mencionaban aquí antes que yo. Estaban el resurgimiento de los temas fronterizos, especialmente la versión que tenía Alessandri a todo lo que sonara Fuerzas Armadas. Viene realmente un enfriamiento sobre el tema antártico después de los viajes de los presidentes a Estados Unidos. En Chile el recelo se aumenta mucho, lo nota mucho uno en las sesiones del Congreso Nacional, donde hay varios senadores que se dedican a o hablar mal de Perón o de las turbias intenciones que podría tener Argentina respecto a nosotros. El año geofísico se supone que es una actividad científica maravillosa, es un mito. Esto fue pensado de antemano para crear derechos para las grandes potencias que tienen buena tecnología, no para el caso chileno o argentino. Y ahí está que uno dice, los científicos pidieron el año geofísico. No, fue el Departamento de Estado. No fue ni Chile ni Argentina, fue el Departamento de Estado, está el informe, y cómo ellos siguen presionando para que sigamos la lead norteamericana. En Unión Soviética y en Estados Unidos se habla de la conquista de la última frontera. Viene
ahí los problemas ya empiezan a surgir en la práctica, en el año geofísico, cuando Australia se da cuenta que Unión Soviética no necesitaba ayuda para pasar y hacer investigación, sino para quedarse. Viene la declaración de la India, cuando dice, no, si la ciencia da la misma. La Antártica hay que repartirla entre todos. Entonces, año 56, pleno año geofísico. Después, en el año 57, como se ha mencionado, Argentina fija sus límites, pero ya es tardío. Estamos en el año 57, pleno año geofísico internacional. Quizás si lo hubiéramos delimitado en conjunto el año 41, 1906, 1947 o 48. ¿Cómo hubiera sido la negociación del Tratado Antártico? Bastante distinta, totalmente distinta. Los derechos chilenos, argentinos, latinoamericanos, hubieran quedado en otro pie. Pero si uno mira, y no quiero entrar en mayores detalles porque estos son muchos hechos, lo que se hizo por parte de Estados Unidos de manera deliberada, consciente, fue a través de la necesidad de nosotros de tener préstamos y solucionar nuestra situación económica, fue alineando las posiciones argentinas y chilenas, que eran reticentes a una cierta conformidad. No podíamos pelear contra las grandes potencias, no lo podíamos hacer. Por eso, cuando uno dice, ahora que viene el 2048, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nos separen? Es cosa de ver las negociaciones en la conferencia de Washington. Vemos lo bueno, pero no vemos en la jugarreta para separarnos. Entonces, ahora que ya viene esta posibilidad de negociar, que quizás con qué cosas nos van a salir. ¿Qué estamos haciendo Chile y Argentina, o los países latinoamericanos, por presentar un frente que no nos perjudique? Yo no digo que nos olvidemos de los intereses nacionales, no podemos hacerlo, pero por lo menos tener el olfato suficiente de saber cómo perdemos menos, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, yo creo que lo que se hace en este tipo de encuentros, cuando meditamos y vemos nuestros errores, por ejemplo, queda mucho por ver el papel de la prensa en la separación entre Chile y Argentina, el papel de los historiadores, que a veces uno ve las revistas y ve cómo de una u otra manera perdieron la visión de distancia, la visión de la perspectiva. La Antártica no es un tema de hoy, es un tema de 40, 50 y 100 años. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente. Y yo agradezco mucho la invitación del doctor Fachín, porque me hizo meditar de temas que no lo hubiera hecho, y sobre todo mirando la gran amplitud de documentos, me hizo meditar sobre qué va a hacer Chile, cómo se está preparando, no se está preparando. ¿Qué pensadores tenemos nosotros? He estado en el ejército, he estado en la armada, y uno ve que están con el tema jurídico, el artículo no sé qué, el protocolo de no sé qué, pero más que eso no piensan. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre todo que hay gente que sabe geopolítica en Argentina y sabe mucho. En Chile hay algunos también que saben. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no captan el futuro? El futuro, a lo mejor tenemos que inventar banderas nuevas. Y yo creo que esa es una tarea que estamos tratando de hacer aquí, que nuestras exposiciones a veces no tan claras como quisiéramos, nos hacen pensar cómo podemos mejorar para ayudar a nuestros propios pueblos. Yo creo que en ese sentido agradezco muchísimo la invitación, especialmente doctor Fachín, que usted como que me impulsó que tenía que venir, no importaba la salud, pero aquí tenía que estar. Bueno, aquí estoy. Muchas gracias.